Hebreos 9:27 es el pasaje que vamos a usar hoy. Y hermano querido, hoy voy a comenzar una serie que vine indicando iba a arrancar, y es el tema del infierno. Ese no es un tema popular. Nadie quiere escuchar del infierno. Produce escalofríos. En el mundo del espectáculo, Hollywood se ha encargado de explotar el tema. Muchos se basan en la obra La Divina Comedia como para representar la obra de Dante acerca de lo que es o piensan que es el infierno. Y la verdad es que hoy día es un tema políticamente incorrecto para la sociedad contemporánea porque no quieren que les hablen del infierno porque parece que nadie merece el infierno. Bueno, si la gente piensa que el infierno no es algo que se merece, entonces Dios está equivocado y usted tiene razón. Bueno, en mi agenda Dios tiene siempre la razón y nosotros somos los que estamos equivocados. La Biblia habla muchísimo del infierno, así como habla también mucho de Cristo. Y si por inspiración Dios tocó este tema, por algo es, y pienso que es grave y de vital importancia. Por eso es que la Biblia insiste en hablarnos de este tema, y eso es lo que vamos a hacer en las semanas siguientes. ¿Qué pretendo con esto? ¿Asustarlo? Sí. Si esto lo hace temblar en la silla y no lo deja dormir, cumplí mi misión. Porque hablar del infierno no es para entretener a la gente o para dar información simplemente, sino para aterrarlo, para hacerlo saltar de la silla, para causarle pesadilla. Y entonces que tal vez venga corriendo a los pies de la cruz y le diga al Señor, sálvame. Porque ese es el lugar a donde vamos todos nosotros si no venimos a los pies de la cruz. Así que no romanticemos el tema del infierno, porque es un tema serio en las Escrituras, y es por eso que Dios envió a Jesucristo a morir en la cruz del Calvario, justamente para salvarnos del destino seguro al cual vamos todos nosotros, que es el infierno, y lo merecemos, y lo vamos a probar a través de toda esta serie, por qué el hombre merece ir al infierno, y por qué la gracia de Dios, no queriendo eso, envió a Cristo a morir por nosotros, para darnos la salida de un final terrible para los hombres. Un falso salón de esperanza. Hebreos 9:27 dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Señor, hoy damos inicio a un tema espeluznante y te rogamos, por favor, Señor, que a través y mediante el seguimiento de las Sagradas Escrituras nos toques el corazón y nos lleves a los pies de la bendita cruz, donde Cristo dio su vida para salvarnos de este destino terrible que esperan aquellos que rechazan tu oferta de gracia y de amor. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El escritor canadiense André Giraud dijo, el infierno es esperar sin esperanza. No sé por qué algunas personas piensan que el infierno va a ser algo momentáneo, otros que el infierno no existe,
Y otros que tal vez no sea un lugar tan terrible, porque ahí van a ir todos los pecadores, donde los que les gusta la fiesta, y entonces ahí nos vamos a juntar todos y vamos a pasarla fenómeno, lejos de los santos y de aquellos que nos vienen hincando, ¿no es cierto?, los costados con la pureza, la santidad y portarse bien. Estos cristianos que siempre están hablando de valores y que están todo el tiempo haciendo sonar la voz. Y piensan entonces que en el infierno la vamos a pasar fenómeno. Bueno, si usted quiere seguir pensando así, de esa manera, siga, hágalo. Pero no va a poder escapar, por más que piense lo que piense, de la realidad de que el infierno no es un lugar de vacaciones, es un lugar de tormento. Sin embargo, antes de entrar al tema, yo considero que es de vital importancia que movamos escombros en el camino cuando se trata de este tema. Y hoy me quiero enfocar, antes de entrar de lleno al tema del infierno, quiero desmitificar lo que para mí, a mi juicio, es una de las doctrinas más perniciosas, más dañinas que se ha presentado en el cristianismo histórico o en la religión del oeste. Y me refiero al tema del purgatorio, un falso salón de esperanza. El escritor de Hebreos, si usted observa, y quiero que me sigan con el texto, nos dice este señor, quiere dejar claro, por lo pronto ahí en el verso 28, que Cristo, el sacrificio de nuestro bendito Señor, llevó los pecados. Y mire qué interesante, porque no dice, esto es algo que, no quiero salirme del tema, pero es algo para dejarlo pensando a uno. El escritor de Hebreos no dice que Cristo vino a morir por todos. ¿Se dio cuenta de eso? A veces leemos y inclusive hay corrientes teológicas que hablan de que el sacrificio de Cristo fue por todos, pero no prestamos atención a estos pasajes que nos llaman a hacer una revisión de lo que la Escritura realmente está diciendo. Y en este caso dice que murió por los pecados, no de todos, sino de algunos. Entonces, atención, y digo, no voy a explayarme en eso porque nos va a sacar de tema, pero quiero dejarlo con esa inquietud para que se ponga a pensar y revise sus creencias, por favor. Repito, para llevar los pecados de muchos, no dice de todos. Así que rómpase la cabeza con eso. Ahora bien, habiendo hecho eso, nos dice en el versículo 27 de la manera que está establecido. Y esa frase verbal es muy interesante porque está en tiempo presente. ¿Por qué es importante eso? Bueno, porque la gente tiene la tendencia a pensar que se va a establecer, que va a suceder algo en el futuro. Pero el escritor está inspirado o está movido por Dios para mostrarnos cómo ve las cosas Dios, no cómo las vemos nosotros. Cómo piensa Dios, no cómo piensa el hombre. Dios es su propio intérprete, nosotros no interpretamos a Dios. El problema con nuestras creencias y nuestros dogmas es que el hombre interpreta a Dios en lugar de tratar de escuchar y entender a Dios y explicar lo que Dios dice. Eso ya lo vimos en la serie anterior, donde expliqué la diferencia entre interpretación y explicación. Hoy hay mucha reinterpretación, pero no se explica lo que dice la Escritura. Nos vamos a limitar a explicar lo que dice la inspiración sagrada. Usted verá si lo quiere aceptar o no. Si acepta lo que dice la Biblia o quiere creer otra cosa, ese es su problema. Yo simplemente me limito a explicarle, a abrirle a usted las Escrituras para que vea qué tiene que decirnos acerca de estos temas. Dice allí que está establecido ya, en este momento se ha determinado. Es algo que sucede, que no que sucederá, sino algo que ya está fundado, está instituido, está establecido. La pregunta es, ¿qué es lo que ya está establecido? Lo que ya está establecido por Dios es que el hombre muera una vez. No 2, 3, 4, dice para que el hombre muera una sola vez. ¿Y qué sucede después que el hombre muere? Porque si Dios estableció para nosotros que tengamos una muerte física real,
¿Qué sucede después de la muerte? Bueno, algunos insisten que dejamos de existir, que no sucede nada. Bueno, dice el escritor sagrado que después de esto viene el juicio. Y la palabra juicio, en este caso, es crisis, que se está refiriendo, algunos lo interpretan como que es un proceso de acondicionamiento, pero cada vez que aparece en el Nuevo Testamento esta palabra crisis es la palabra griega crisis, juicio, significa separación punitiva. Siempre este término es utilizado para describir personas que son separadas del resto para ser castigados. Es un acto punitivo que ejerce Dios sobre esa persona que es separada. Así que el escritor sagrado lo que nos está diciendo es que así como hay una sola experiencia de la muerte física, así será la experiencia del juicio. Será una vez y ya veremos en su momento que es para siempre. ¿Por qué le digo esto? Bueno, porque usted si observa bien lo que dice el texto, no indica bajo ningún punto de vista que existe una experiencia previa entre la muerte que ya está establecida para todos los hombres y ese juicio. O sea que no hay una tercera alternativa. Es decir, la muerte, el juicio y en el medio de esta experiencia algo que se interpone y que comúnmente lo conocemos como el purgatorio. O sea que siguiendo la idea de Hebreos es incorrecto decir que en paz descanse. Solamente la persona que está en Cristo realmente muere en paz. ¿Me está escuchando lo que le estoy diciendo? Porque usualmente en las lápidas leo muchas veces, aquí descansa en paz los restos de. Y esto que dice el escritor de Hebreos, no se lo estoy diciendo yo, esto es algo que debería ser una lanza que penetra nuestros pechos y nuestra conciencia. ¿Cuántos familiares, amigos, vecinos y demás partieron de esta existencia y nosotros estamos convencidos que ellos descansan en paz en esta hora? Le dije que esto no va a ser políticamente correcto porque esto no se debe decir, dicen las malas mentes. Y lo que tenemos es a la gente engañada, ilusionadas y esperanzadas en algo que no va a suceder según nos dice la Escritura, no lo que digo yo. Acá no se trata de lo que yo pienso acerca de este tema. Acá tenemos que investigar qué es lo que dice Dios. No hay paz para los hombres fuera de Cristo. El apóstol Pablo decía en Romanos, justificados pues por la fe, paz tenemos para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué pasa aquel que no está en Cristo? Bueno, muere una vez y después de eso, el juicio. Cuando el Señor Jesucristo en una ocasión nos presentó la famosa parábola de Rico y Lázaro, eso lo van a encontrar después en casa, léanlo bien, esto es una historia interesante que ya la vamos a visitar en su momento. Está en Lucas capítulo 16. En el verso 22, Lucas nos relata que Jesús al presentar esa ilustración dice que había dos individuos, uno era rico, estaba forrado el Señor, se dio la gran vida, y había un mendigo ahí, un hombre que estaba hecho una miseria humana, pobre, y vivía pidiendo, implorando que este rico le tirara algunas monedas. Lo ignoró toda su vida. Él entraba y salía de su casa, veía a ese hombre tirado todo el tiempo y nunca le prestó atención. Vivió en deleites, la pasó muy bien, pero se murieron los dos. Eso está en el verso 22. Y lo que llama la atención es que el Señor puntualiza que de esas dos personas, uno fue a parar a castigo eterno inmediatamente después de la muerte y el otro fue al descanso, al seno de Abraham, dice el texto. Repito, no me voy a explayar ahora simplemente para mostrarle el contexto en las Escrituras. Lo que quiero indicarle con eso que planteó Jesús es que ninguna de las dos personas al morir fueron a parar a un plano intermedio de preparación.
El rico que vivió toda su vida en holganza y comodidad y disfrutes murió, como dice Hebreos, y después de esto el juicio. Fue a parar a condenación eterna. Y el otro fue a parar directamente al descanso. No hubo un cuadro intermedio que llamamos purgatorio. Cuando Jesús colgaba del madero y le dio la promesa a uno de los reos que murió a su lado, acuérdense en que hubo dos individuos, dos delincuentes legítimos, menos Jesús, que murieron pagando justamente sus delitos. Uno no tomó nota de la seriedad del asunto, otro le pidió auxilio al Señor. Y el Señor Jesucristo le dijo a ese reo que se convirtió, eso está en Lucas 23, dice, de cierto te digo, en otras palabras, que no te quepa la menor duda que esto va a suceder, le dijo Jesús. Es una forma idiomática de hablar, un hebraísmo. De cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Por qué le menciono esto y por qué es importante? Porque este criminal que murió al lado del Señor no tuvo un tiempo de preparación a través de ciertas obras para justificarse y de esa manera poder entrar al paraíso. Es decir, no tuvo que entrar a un proceso de previa purificación o expurgación de sus delitos, sino que el Señor le prometió, tú vas a estar conmigo en el paraíso. Y si hay alguien que realmente, si existiese un lugar de purificación, tenía que ir a parar unos cuantos años en ese purgatorio, era este reo. Porque mucha gente conocemos nosotros que han vivido y viven a nuestro alrededor, que han tenido una conducta, no como la de este criminal que merecía estar en la cruz, sino que personas que se han portado y se portan muy bien. Y sin embargo, este señor, que era un verdadero criminal, nos dice el Señor que fue directamente al paraíso. Si las personas que no cometieron los crímenes que cometió este señor tienen que pasar previamente por un supuesto purgatorio para luego ir al paraíso celestial, y en cambio, este delincuente que colgó de aquel madero, porque el Señor lo dijo, pasó de largo ese purgatorio y fue directamente al cielo, entonces el Señor Jesucristo es injusto. De ninguna manera se le puede permitir a este criminal zafar cuando otros que no han cometido los delitos de este señor tengan que pasar por un purgatorio. En Mateo capítulo 25, y esto sí se lo voy a leer, no sé si lo quieren buscar, pero hay otro detalle, ahora va a ver a dónde llego con todo esto, otro pasaje que ya vamos a mirar en su momento, pero el Señor Jesucristo está hablando acerca del juicio que va a venir a las naciones y dice que el Señor va a hacer una discriminación acá, va a separar a un lado a aquellos que van a ir al cielo y a aquellos que van a ir a condenación. Dice en el versículo 33, pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Y entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Tome nota que no pasan previamente por un proceso de expurgación. Verso 41, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos. ¿A dónde los manda? Al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Verso 46, e irán estos al castigo eterno y los justos a vida eterna. Ninguno de los dos pasa por una antesala de expurgación que llaman purgatorio. Y sin embargo, mirando son unos pocos versículos que le estoy leyendo de muchos textos que hablan acerca del asunto. Sin embargo, millones de almas hoy son convencidas y fueron convencidas en el pasado que al momento de morir, de dejar este plano de existencia, todavía poseen una posibilidad de salvación en un lugar llamado el purgatorio. ¿Qué es el purgatorio?
El purgatorio lo vemos comúnmente como un lugar, cuando en realidad no es tanto un lugar en el sentido geográfico de la expresión, sino que la idea dentro de este credo es que se trata más bien de un estado en el que entra una persona, a través de la cual la persona pasa por un proceso de purificación. Son sufrimientos terribles o agónicos a través de los cuales la persona va a ser limpiada, va a ser condicionada previamente a la entrada de la visión beatífica o entrada a la presencia del Señor. Repito, no se lo entiende como un lugar de castigo en el sentido estricto de la palabra, eso es el infierno, pero es un lugar de muchísimo dolor y angustia, donde la persona está siendo preparada, está siendo pulida de las obras que todavía quedan pendientes delante de Dios. En otras palabras, es una antesala de preparación, para ponerlo en términos simples, ese concepto. Para poder comprender y aceptar esta teoría del purgatorio, los que abogan por esta creencia apelan a ciertos argumentos. Uno de esos argumentos es que este simbolismo está presentado en muchísimas culturas. O sea que lo que observan es que en culturas que nada tienen que ver con el cristianismo, es decir, culturas paganas, existe la idea de una purgación previa a la entrada de esa, en el cristianismo, la visión beatífica, la entrada al cielo o al paraíso, o en el paganismo la entrada a la esfera celestial o la esfera de los dioses, quienes quieren lo que la gente crea en diferentes culturas. O sea que esta idea no es exclusiva del cristianismo católico romanista. Lo vemos en otras culturas también. Y lo que describe básicamente es la distancia que existe entre el hombre y un Dios infinito debido a la limitancia del hombre, al ser un hombre finito. Y por el otro lado, el hecho de que los hombres están en pecado, es decir, cometen errores. Tal vez no se ve en otras culturas el pecado como se ve en los foros judeocristianos, pero sí se ve que el hombre no es apto y por lo tanto saben que son culpables, que no pueden entrar directamente a la presencia de Dios o los dioses, y es por eso que necesitan algún tipo de purificación. Así que esa purificación en otras culturas fue representado a través del tiempo por medio del fuego. El fuego es el método utilizado por Dios o los dioses para purgar las acciones de las personas y hacerlos aptos para entrar a la presencia de la divinidad. Ese es uno de los argumentos para justificar la creencia de un purgatorio. Qué bien, ¿eh? O sea que echamos mano de las culturas paganas para ver si en alguna forma nosotros podemos creer lo mismo y justificar un purgatorio. La Biblia no. Otro argumento es la convicción de que la mayoría de las personas mueren con ciertas cosas no resueltas con respecto a las demandas de la justicia divina. Por lo tanto, entonces nosotros morimos sin los méritos necesarios y entonces para poder entrar a las mansiones eternas, hasta que se haya hecho la divina penitencia, entonces Dios nos mete en este cuadro de sufrimiento y de esa manera hacernos aptos para entrar al más allá. Muchos razonan, ¿no es cierto?, como no es posible, que millones de personas hayan muerto en el pasado y estén muriendo en el presente y morirán al futuro y que de alguna forma vayan a parar directamente a la condenación eterna. Lo ven como que es algo injusto, que no es correcto. Gente que se ha portado bien y que de todas maneras vayan a parar directamente al infierno. Se citan algunos padres de la Iglesia para poder justificar esta doctrina. Qué sé yo, tenemos a Ambrosio, Agustín de Hipona, Ireneo, Jerónimo, por nombrar Clemente de Alejandría, por nombrar a algunos de los padres de la Iglesia que hablaron acerca de este tema. No que trazaron una doctrina, pero pensaron o discutieron acerca de este asunto.
Otro tercer argumento también que me llama la atención es la idea de que los vivos pueden tener algún tipo de influencia sobre las personas que pasaron al otro lado. ¿De qué manera se puede influenciar? Bueno, por medio de rezos, por medio de oraciones, por medio de obras de caridad, se desarrollan misas. Y aunque es interesante porque cuando se hacen las misas se dice de que es gratis, pero en realidad se junta un dinero y tienen su costo, es una limosna o algo por el estilo, porque al hacer eso se reduce el tiempo de purgación de la persona o las personas en ese lugar llamado el purgatorio. O sea que le hacemos su tiempo de sufrimiento un poco más corto. Lógicamente, cuando hacemos ese tipo de esfuerzos, estamos perdiendo crédito en nuestro haber y vamos a tener que pasar nosotros más tiempo en el purgatorio para poder cumplir la deuda que tenemos. O sea que mucha gente no quiere hacer ese tipo de obras de caridad porque implica que nosotros ahora vamos a tener que pasar más tiempo en ese lugar. Por eso es que mucha gente no quiere saber nada. Y arréglate como puedas, mi querido, esa es la tuya. Y entonces lo dejamos ahí que siga sufriendo en el purgatorio. Jacques Le Goff, un escritor muy importante católico romano, afirma que la idea clara del purgatorio, como la entendemos hoy, aparece en la literatura cristiana. Escúcheme bien, recién en el siglo XII de nuestra era cristiana. ¿Me está escuchando lo que le estoy diciendo? O sea que pasaron alrededor de 1100, 1200 años del nacimiento de Cristo para que esta idea prenda en la mentalidad o la idiosincrasia del cristianismo histórico. Vale decir que no lo encontramos como fermento en los comienzos de la Iglesia y mucho menos en la mentalidad de los apóstoles y ni hablar de la misma persona del Señor Jesucristo, que es la piedra principal de nuestra base cristiana. Es decir, que estamos hablando de algo que en definitiva tomó forma a finales casi de la Edad Media. La Edad Media toca su fin en el siglo XVI. Y estamos hablando del siglo XII, en la 3/4 parte de la Edad Media. Así que, en definitiva, la idea de purgatorio tiene que ver con la conclusión que no todas las personas son tan malas en vida como para terminar una eternidad en el infierno. Y por el otro lado, no todas las personas son tan buenas como para ir directamente a la eternidad en el cielo. Por lo tanto, entonces, se necesita algún tipo de previa preparación para ser apta a la persona y de esa manera penetrar en la visión beatífica. Entiéndase esto, la presencia de Dios, el paraíso, el cielo, a eso se le llama la visión beatífica. Esta conclusión, hermano querido, está mayormente fomentada por una comprensión errónea de la doctrina de la justificación y la doctrina de la naturaleza humana. Se concluye que el hombre por naturaleza es un buen hombre, es bueno. Cuando usted analiza la Escritura, la Biblia dice que no hay nadie bueno. Y en cuanto a la justificación, los católicos sostienen, y yo fui católico, así que me siento con el derecho de hablar de esto, no solamente porque soy un cristiano que estudia la Biblia, sino porque fui bautizado en el catolicismo y por algo lo dejé. Bueno, el catolicismo sostiene que si bien es cierto la justificación es un evento, también es un proceso. ¿Qué quiere decir esto? Al momento de aceptar a Cristo, nosotros tenemos el evento de la justificación. La muerte de Cristo justifica al creyente. Pero luego que venimos a ser creyente, comenzamos un proceso a través del cual, mediante mantener los sacramentos y las buenas obras, la caridad, entonces vamos acumulando créditos o réditos a nuestro favor. Lo que nosotros, los evangélicos, llamamos proceso de santificación. O sea que hay un problema, una confusión entre lo que es la justificación, que es un evento, y el proceso de la santificación. Los católicos ven que la justificación es un evento y un proceso. Los reformados, cuando estudiaron las Escrituras, se dieron cuenta que algo no encaja ahí.
y se dieron cuenta que la justificación es un evento y que la santificación es el proceso a través del cual Dios va cambiando y va formando el carácter del creyente a través de toda su vida. Algunos pasajes bíblicos que utilizaron los reformados para darse cuenta del error del catolicismo son, por ejemplo, y voy a citar algunos porque si no estaríamos toda la mañana leyendo el Nuevo Testamento. Romanos 3:24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. La palabra esa, justificados, es muy interesante porque está en voz pasiva. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros somos el objeto de la acción, no el sujeto de la acción. En otras palabras, no somos nosotros los que nos justificamos, no es un proceso, sino que es una obra que se efectuó en nosotros. Por eso la voz pasiva es de vital importancia, no le damos ni 5 de la hora a eso, simplemente leemos y hacemos conclusiones descabelladas que le hace creer a las personas que está hablando de obra, cuando en realidad, o de proceso, sino que está hablando de una obra que se hizo en nosotros. Eso lo dice el texto, no se lo estoy diciendo yo. Hemos sido justificados. Dios nos declaró justos en la justicia de su Hijo, por eso están en voz pasiva. Romanos 5:1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Otra vez se utiliza la voz pasiva. Tenemos Romanos 5:9, pues mucho más estando ya, no que vamos a estar, sino estando ya justificados en su sangre, esto es la sangre de Cristo, por él seremos salvos de la ira. Otra vez dice, ya estamos justificados, es una obra que terminó, ya se culminó, y entonces se usa la voz pasiva, es una obra que se hizo en nosotros y por nosotros. Primera de Corintios 6:11, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Todos esos versículos, y muchos más que puedo leerles, pero por tiempo no lo hago, están en voz pasiva. No habla de proceso. Si realmente hay un proceso, entonces esto no tiene sentido, porque nosotros somos los autores del proceso. Y tampoco podría decir que ya estamos justificados. Nos vamos justificando a medida que vamos en ese proceso. Y lo que no logramos terminar aquí, pasamos a la otra vida y antes del castigo entramos a esa sala llamada el purgatorio, donde vamos a terminar de ser justificados mediante el fuego que hay en ese lugar. La idea de un estado intermedio de purgación se encuentra en culturas diferentes, es descrito en formas diferentes. Una de esas ideas de purgación es la famosa doctrina de la reencarnación. Yo creo que muchos o todos estamos más o menos familiarizados con esa idea. Es una idea orientalista, donde se promueve que la persona que no ha terminado de lograr cierto estándar moral o ético debe volver otra vez a la vida en estratos inferiores de existencia y que ha de ir subiendo poco a poco hasta llegar a nirvana, a un estado superior y aprobado para entrar a la presencia de la divinidad. Una cosa muy rara, es una creencia rara, pero otra vez, si bien es cierto que no es el purgatorio, nos habla de un proceso previo a la entrada a la visión beatífica. Por supuesto, la Biblia descarta completamente esa doctrina, pero es sostenida por muchos en el mundo. Curiosamente, Orígenes, en el siglo III de la era cristiana, uno de los grandes pensadores del cristianismo, tuvo cierta tendencia a creer en esto. Él pensaba que las almas humanas son preexistentes, que si vamos reencarnando, tenía esta idea extraña, inclusive que el infierno era un asunto temporal, que eventualmente terminaría inclusive el mismo infierno. ¿Qué dice Hebreos? De la manera que está establecido para el hombre, que muera una sola vez, y después de esto, el juicio. ¿Tenía razón Ireneo, el padre de la iglesia del siglo III?
o el escritor inspirado por el Espíritu de Dios. Usted escoja lo que quiera. Yo me quedo con la Escritura. Usted quédese con Ireneo. ¿Cuáles son las bases bíblicas de esta doctrina tan rara que se metió en la iglesia? ¿De dónde salió esto? Mayormente la doctrina descansa en cómo se interpretan las Escrituras, más allá de que la Escritura dice algo al respecto. Es decir, no pensamos en qué es lo que dice la Biblia o qué aporte tiene que hacer acerca del tema, sino cómo interpretamos nosotros las Escrituras. Inclusive los que interpretan de la Biblia el purgatorio, lo que hacen es agarrar algunos versículos de la Biblia en una forma arbitraria y completamente arrancados, pero casi en una forma brutal y deshonesta, del contexto en que aparecen esos versículos. Es de manipular las Escrituras para tratar de ver si podemos probar una teoría o una hipótesis que nada tiene que ver con la mente de Dios. Y aunque en algunos círculos romanistas se reconoce que el término purgatorio, porque algunos son honestos hasta cierto punto y reconocen que el concepto de purgatorio no aparece en ningún lugar de la Biblia en forma directa. Sin embargo, y acá es donde tengo el problema, es que sí argumentan a favor de que se puede interpretar esta doctrina del purgatorio como revelada en una forma análoga o simbólica espiritual de algunos textos de la palabra de Dios. Desde la antigüedad, después de la muerte de los apóstoles, empezaron a aparecer algunas creencias un poco raras. Intérpretes que sostuvieron que en la Biblia existe un sentido literal o gramático literal de interpretación. Si usted lee en la Biblia que es blanco, y si lee negro, es negro. Pero al mismo tiempo dice que existe otro significado escondido, oculto, entre líneas. O sea que usted cuando lee el texto, lee lo que dice, pero detrás de ese texto que está leyendo, por ejemplo, Hebreos 9:27, hay un significado escondido que el Espíritu Santo revela solamente a una élite específica y especial dentro de la iglesia, que son los intérpretes, y que solamente ellos tienen la llave de la correcta y profunda interpretación. O sea que usted y yo y cualquier laico no pueden leer y no pueden captar las riquezas de ese mensaje escondido entre líneas. Por lo tanto, tenemos que ir a buscar a estos intérpretes para que nos abran los misterios de la palabra de Dios y entonces entender esas enseñanzas análogas, como ser el caso del purgatorio. Vale decir que las profundidades de la palabra de Dios está cerrada a nosotros los comunes. Solamente el clero las puede entender. No interesa si se fue años a estudiar al seminario, solamente ellos pueden hablarnos de estas cosas. No solamente eso, pero se dice también que los creyentes comunes no tratan sola y exclusivamente con el texto bíblico, sino que además ellos apelan a la historia de la interpretación. En otras palabras, se apela a la tradición histórica en que los hombres interpretaron ciertos pasajes bíblicos. Lo que tenemos ahora es una competencia entre la autoridad de las Sagradas Escrituras y la autoridad de la tradición de los intérpretes. Y que entonces la tradición de los intérpretes tiene la misma autoridad que la misma palabra de Dios. Y es por eso entonces que si el intérprete dice que la luna es cuadrada, no interesa que sea un disparate, pero porque el intérprete y los demás que lo siguieron en la historia creyeron lo mismo, o que la Tierra es plana, bueno, tenemos que aceptar prima facie que la Tierra es plana o la Luna es cuadrada. ¿Por qué? Porque la tradición lo creyó así a través de los siglos. ¿Se da cuenta el disparate que es eso? Esto no es nuevo. Este problema lo encaró Jesús en el primer siglo. Tuvo serios problemas con el clero, justamente porque ellos habían tomado las Escrituras, se sentaron en la cátedra de Moisés, pero resulta que comenzaron a adherir a las enseñanzas bíblicas, la tradición de la interpretación. Y es por eso que el Señor les decía, ustedes lo que hacen es anular las enseñanzas de la palabra de Dios por vuestras tradiciones,
que competían con el espíritu de la revelación. Y esto fue un serio problema de choque entre el Hijo de Dios y el clero de la época. Nosotros, el cristianismo histórico, no aprendimos absolutamente nada de eso. En lugar de observar cómo el Señor nos advertía, cuidado con mezclar la revelación con la tradición. Y nosotros, ¿qué hicimos? Fue precisamente hacer lo mismo que hicieron los escribas y fariseos en los tiempos del Señor Jesucristo. Y lo hicimos por mucho más tiempo que ellos, porque la escuela de tradición fue de más o menos 350 años. Nosotros llevamos más, ya 2000 años y un poco más, de competir con las Sagradas Escrituras por medio de las tradiciones humanas. La verdad es que no nos interesa lo que tiene que decir Dios. Nos interesa lo que quieren interpretar los hombres, y el tema del purgatorio es uno de ellos que hemos sostenido solamente por tradición. Los católicos insisten en que está la posibilidad de que no todo se haya dicho en la Biblia en materia espiritual. Por lo tanto, es necesario hacer nuevas interpretaciones y establecer nuevos programas, inclusive nuevas fórmulas que emergen entre la historia del cristianismo. Y la razón es porque nosotros vivimos en un mundo y en una cultura siempre cambiante. Por lo tanto, nuestras doctrinas y nuestros dogmas deben ser equiparados a los cambios de la sociedad humana. Lo que se creía como dogmático ayer, hoy puede ser distinto. Podemos cambiar nuestros dogmas, sostienen estas personas. En el Concilio de Trento, que se llevó a cabo en el siglo XVI, arrancó en el año 1545 y terminó en el año 1563. El sumo pontífice Pablo III fue el que llamó a la Iglesia para llevar a cabo este concilio. Y fue justamente allí donde se asentaron las bases que hoy tenemos sobre la doctrina del llamado purgatorio. Cabe destacar que ese concilio de Trento, tan famoso, se llevó a cabo para establecer la autoridad suprema y absoluta de la Iglesia Católica sobre todo otro credo. Lo que hizo fue reafirmar las doctrinas que se sostenían hasta el momento. Se trató de corregir los abusos que había dentro de la Iglesia y que el movimiento protestante comenzó a señalar. En eso fueron sinceros y dijeron: los protestantes tienen razón, acá hay algo que corregir. Y entonces en Trento lo que se hizo fue justamente tratar de corregir los grandes abusos y errores que había dentro de la Iglesia. Pero también se condenó la teología protestante, que lo que hizo no fue inventar nueva doctrina, sino de darse cuenta del grave error que cometió la Iglesia al apartarse de las Escrituras hacia las tradiciones, y lo que hizo la protesta fue volver a las bases apostólicas, es regresar a lo que es el fermento de la fe cristiana, del cual se habían alejado históricamente la Iglesia. Establecieron una nueva visión y los objetivos de lo que se conoce como la contrarreforma contra los protestantes. En ese concilio, entre otras cosas, se declararon canónicos o inspirados o de autoridad supremas lo que se conoce como los libros apócrifos, que antiguamente hasta el momento se los consideraron libros que tenían cierto valor histórico y es bueno leerlos, pero están llenos de errores. No se consideraron canónicos porque están cargados de errores. Errores geográficos, errores doctrinales, errores históricos. Y claro, cuando se tenía que mirar cuál es la palabra de Dios, no tiene que tener error, tiene que ser la pura verdad. Y estos son libros, los apócrifos, que están pero cargados de errores y fantasías y mitos. Dijeron: estos libros no. La Iglesia en el siglo XVI, hasta el momento, había considerado que los apócrifos debían ser considerados separados. Pero debido a que los reformados descalificaban esos libros, la Contrarreforma decidió darle la canonicidad a esos libros apócrifos. Entre esos libros aparecen Primera y Segunda de Macabeos. Primera y Segunda de Macabeos es un documento histórico que lo que trata es de relatar esto para darles contexto.
la guerra que existió entre el pueblo judío y un rey llamado Antíoco IV, apodado Epífanes. Este señor intentó helenizar a los judíos. Los judíos no quisieron ser absorbidos por la cultura de los sirios. Este hombre era un sirio, un gobernante terrible, despiadado. Algunos lo ven como el primer anticristo. Los judíos entonces lo que hicieron es hacerle la guerra al rey. Matatías, que fue un importante líder religioso, fue el que inició la rebelión, la revuelta. Un año después, este hombre murió después, y un año después se levantó su hijo llamado Judas Macabeo. Y él fue el que incitó al pueblo para rebelarse contra el sirio. Lo vencen y entonces se inaugura el culto nuevamente. Hoy ustedes van a escuchar la famosa fiesta de las luces, que evoca justamente la recuperación del culto llevado a cabo por este levantamiento, esta revuelta que se dio en aquel lugar. Los libros son documentos históricos, es una narración de cómo se llevó a cabo esa revuelta. Les estoy más o menos dando un contexto, una síntesis. Primera de Macabeos, si ustedes lo leen, van a encontrar que es más de carácter histórico de lo que sucedió en ese momento. La segunda de Macabeos un poquito más de tono religioso, pero sigue siendo una narración o un relato de esa revuelta. En segunda de Macabeos, por eso les doy el contexto para que tomen nota de este pasaje bíblico, en el capítulo 12, versos 43 al 46 dice esto. Esto lo relata Judas Macabeo. También recogió unas 2000 monedas de plata este señor y las envió a Jerusalén para que se ofreciera a Dios un sacrificio por el perdón de los pecados. Hizo esta justa y buena obra porque estaba pensando en la resurrección. Si Judas no hubiera creído que aquellos soldados muertos durante la guerra resucitarían, habría sido inútil orar por ellos. Pero como él creía que los que mueren sirviendo a Dios reciben una gran recompensa, entonces lo que hizo fue útil y bueno. Por eso mandó ofrecer ese sacrificio en favor de los muertos, para que Dios les perdonara su pecado. Los católicos, en este concilio de Trento, en el siglo XVI, declaran este libro, entre otros apócrifos, como autorizado, y entonces es allí, en esos versos, donde se basan para sostener la oración por los muertos. Hoy en la Iglesia Católica se hace misa por los muertos, ¿basados en qué? En ese pasaje bíblico. No se le puede llamar bíblico, hablo en el sentido romano. Ese pasaje es el que les da la base para hoy llevar a cabo el culto a favor de los muertos, que supuestamente se están allí en ese purgatorio, esperando que se haga ese trabajo para achicar la deuda que tienen con el Señor. Hay cosas que tenemos que tener en cuenta cuando analizamos este pasaje bíblico. A lo menos yo encuentro 4 cosas que se pasa por alto como hermeneuta. Número 1, acá estamos hablando de una narración de lo que hizo Judas Macabeo en esa guerra. No estamos hablando de un manual de teología. En ningún momento ese texto nos está diciendo qué es lo que debemos hacer nosotros. El texto nos está diciendo qué hizo Judas. Es irónico que nosotros hoy veamos esta declaración y digamos, bueno, esto es una enseñanza para nosotros de Dios de lo que deberíamos hacer exactamente lo que hizo este hombre, cuando incluso el mismo Judas Macabeo reconoció que lo que estaba haciendo no fue inspirado por Dios. Y el mismo Matatías, que relató los dos libros, él mismo dice, no pretendo ser uno que habla inspirado. Él reconocía que las escrituras eran inspiradas, pero no lo que él relataba. Él simplemente declaró cómo se dio la guerra con los sirios, con Antíoco Epífanes. Sin embargo, nosotros, haciendo caso omiso de lo que decía Matatías o lo que hizo este señor, consideramos que esa es la palabra de Dios, no de estos señores, de los relatores, de lo que debemos hacer. Segundo detalle, es un acto local que no tiene absolutamente nada que ver con la práctica dentro de la nación judía.
Usted no va a encontrar en el Antiguo Testamento, cuando Dios prescribió todo el modelo de sacrificios por medio del sacerdocio, hágame el favor y léalo el Antiguo Testamento, especialmente el libro de Levíticos, y usted no va a encontrar en ningún lugar, ni siquiera por aproximación, al Señor diciendo que tenían que presentar una ofrenda u oración por los muertos. O sea que lo que hizo Judas Macabeo no tiene nada que ver con lo que Dios prescribió como sacrificios u ofrendas. Fue un evento local, fue algo que se le ocurrió a este señor, nada más. Tercero, la iglesia no estaba presente cuando sucedió esto. Este evento tuvo lugar a finales más o menos del siglo II. Estamos hablando de poco después del 160, antes del nacimiento del Señor Jesucristo. Esto que le estoy diciendo, usted después vaya a casa, agarre el internet y lo puede corroborar. Yo no me estoy inventando absolutamente nada. Son datos históricos. La iglesia no existe. 2 siglos casi antes de Cristo. Por lo tanto, esta práctica que hizo este señor no fue enviada para que la practique la iglesia, porque la iglesia no tiene absolutamente nada que ver con este evento que tomó lugar en un lugar geográfico local que fue el pleito que hubo entre judíos y los sirios. Otro detalle interesante que noto es que ningún escritor del Nuevo Testamento, incluyendo la misma persona del Señor Jesucristo cuando predicaba, respalda la práctica que hizo Judas Macabeo de orar y ofrecer sacrificios por los muertos. Jamás encontramos al Señor haciendo semejante cosa. Y jamás encontramos a los apóstoles practicando y enviando noticias a la iglesia que debían hacer lo que hizo este Señor. No va a encontrar un solo mandamiento. Y no va a encontrar históricamente a la iglesia haciendo este tipo de práctica. Y lo que llama la atención es que ni siquiera los mismos judíos practicaron o continuaron predicando lo que hizo Judas Macabeo en esta ocasión. ¿Me quieren explicar cómo se les ocurrió en el siglo XVI canonificar a este libro y encima agarrar estos pocos versículos y establecerlo como un mandato que debe ser perpetuado por la iglesia para ayudar a los que murieron, cuando el escritor nos está diciendo que después de la muerte es el juicio, no una posibilidad de poder influenciar sobre el destino eterno de las personas que partieron de este mundo? ¿Le hacemos caso a la Escritura? No. Le creemos a los del Concilio de Trento cuando nos quieren presentar este pasaje como autoritativo para esta práctica. Por cierto, estas personas, yo no me quiero extender mucho con esto, hay mucho para hablar de Macabeos. Pero si alguno tiene la curiosidad de leer después, usted va a encontrar que la razón del por qué estaba preocupado Judas Macabeos de estas personas es porque murieron en la guerra, pero murieron siendo idólatras. Por eso es que él estaba preocupado por sus compatriotas. Dice, murieron, fueron valerosos, lucharon por nuestra liberación, pero murieron idólatras. Y entonces quería ver si podía influenciar, porque sabía muy bien que por ser idólatras se iban al infierno. El libro de Apocalipsis dice que ningún idólatra entrará al cielo, ninguno. Eso lo dice la palabra de Dios. Así que si estos murieron idólatras murieron. Y ningún idólatra, no interesa cuánto sacrificio presentara Judas Macabeos, ningún idólatra, dice la Biblia, entrará al reino de los cielos. ¿A quién le va a hacer caso? ¿A la Biblia o a Segunda de Macabeos? Usted verá lo que hace. Usted es dueño de creer lo que usted quiera. Lo que me llama la atención y me irrita, francamente, es que se admite que este texto que acabo de leerle de Segunda de Macabeo no aparece la doctrina del purgatorio. Si son sinceros en reconocer, no, acá no, francamente, no aparece la doctrina del purgatorio. Sin embargo, lo que me asombra es que los exégetas, los que interpretan el texto, me refiero al foro católico, sí afirman que se enseña la doctrina de la oración por los muertos. Por lo tanto, si se está orando por los muertos, piensan, tienen que estar en una antesala, de tal manera que podamos influenciar y de esa manera cambiar el estatus de estas personas. O sea que, en definitiva, lo que noto es que el purgatorio es asumido
no extraído al texto, no que se saca la idea del mismo texto. El texto no habla de purgatorio. El texto simplemente relata lo que hizo Judas Macabeo en ese momento y nada más. No se puede presentar ningún otro texto del Antiguo Testamento que respalde la doctrina del purgatorio. Solamente se utiliza ese texto. En cuanto al Nuevo Testamento, sí, apelan a algunos pasajes bíblicos. Por ejemplo, Mateo capítulo 12, versos 31 y 32, se lo interpreta como una insinuación al purgatorio. El Señor dijo estas palabras: por tanto os digo, versos 31 y 32, todo pecado y blasfemia será perdonado. Déjenme que voy a buscar ese pasaje porque vale la pena, les quiero dar un poquito de contexto para que vean qué mal que utilizamos la Biblia, qué deshonestidad que hay con la palabra de Dios. Todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. Y escucha acá, a cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este siglo, ni en el venidero. Tome nota bien de lo que dice, repito. Dice: cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo, es decir, ahora, en este plano de existencia, ni en el venidero, es decir, el otro plano de existencia. ¿Qué hacen los intérpretes? En lugar de hacer las preguntas que corresponden al texto, hacerle las preguntas hermenéuticas que se deben hacer, lo que hacen es arribar a una conclusión mediante una pregunta que para mí es rarísima. El exégeta católico dice: ¿cuál sería el significado del texto en la frase, si la frase será perdonado o no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero? No se refiere a la posibilidad, y esa palabra es clave, la posibilidad de recibir el perdón en el otro mundo. Eso lo presentan como una pregunta. Es decir, miren ustedes, vienen con la idea de que debe haber purgatorio y entonces se acercan al texto y dicen: bueno, ¿qué otra cosa querrá decir este texto si no existe la posibilidad de purgatorio cuando dice que será perdonado en este siglo o no, en el siglo venidero, en este o en el siglo venidero? Mire a través del texto conmigo, por favor, y vea lo que dice el texto, y cuando nos aproximamos como corresponde, sin prejuicios, dejamos que el texto nos hable. El texto dice: será perdonado en este siglo. En este siglo. Es decir, no en un estado post-mortem. Es decir, después de haber muerto. ¿Qué dice Jesús? Pero oiga, a ver, yo no le estoy diciendo esto. Mire el texto. Olvídese de mi cara. ¿Qué dice el texto? ¿Qué me importa Trento? A mí lo que me interesa es lo que dijo Jesús, el Hijo de Dios. Dice: le va a ser perdonado en este siglo, ahora, no en un estado post-mortem. Y luego dice: no le será perdonado ni en este siglo, ni en el otro. O sea que si creemos en un purgatorio y esa persona está purgando su error en este siglo, quiere decir que le va a ser perdonado en el otro. ¿Y qué dijo Jesús? No le va a ser perdonado ni acá ni allá. Es decir, la persona que metió la pata acá y se muere, va a juicio. Pero ¿entiende lo que dijo Jesús? Y nosotros nos esperanzamos en que no, bueno, pero a Jesús se le escapó algo acá. Los intérpretes del siglo XVI la pegaron y nos están devolviendo un gramo de esperanza para los que fueron condenados acá, blasfemando contra el Espíritu Santo. No solamente eso, pero mire el verso 31, por favor. El verso dice: por tanto os digo. Esa frase es de vital importancia para entender qué está pasando acá. Cuando Jesús dijo: por tanto os digo, eso quiere decir que es una conclusión de algo que se estaba dando como precedente. La pregunta que tenemos que hacernos, bueno, a ver, cuando Jesús dijo: por tanto les digo, ¿qué es lo que estaba pasando que lo llevó a Jesús a decir esta declaración terrible? Bueno, los versos 22 y 23 te están dando el cuadro.
Dice allí, fue traído a Jesús un endemoniado, ciego y mudo, le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba pero estupefacta, atónita, dice allí, y decían, ¿será este aquel hijo de David? Un endemoniado, lo restauró completamente, la gente se preguntaba, ¿pero qué está pasando acá? ¿Qué es esto? Y los del clero, en lugar de decir, la gran flauta, este tiene que ser el que estábamos esperando, lo que hicieron es decir, este hizo eso por el poder del demonio. Dice allí verso 24, los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera los demonios, sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Por lo tanto, entonces, Jesús, al escuchar eso, le responde a la acusación de estos individuos. El Señor les dice, ojo, si hablan algo contra mí, se puede perdonar. Pero cuando ustedes le adjudican al demonio la obra del Espíritu de Dios, se está cometiendo el pecado que no tiene perdón. Y es por eso que dijo esas palabras, no le será perdonado ni aquí ni allá. A eso apunta. ¿Me quiere decir dónde ve usted el purgatorio por el amor de Dios? ¿En qué momento en el contexto Jesús estaba hablando o dejando la enseñanza para nosotros de una posibilidad de escape en una antesala, en un estado de purga? ¿De dónde sacamos esto? Nosotros agarramos ese versículo fuera de contexto y le metemos una idea en lugar de sacar la idea del mismo texto, de las mismas palabras del Señor Jesucristo. Una vergüenza de interpretación. Un pasaje más. ¿Los aburrí ya? Primera de Corintios, famosísimo pasaje bíblico. Mire, la verdad es que es para llorar, no es para reírse, ¿eh? A mí me cocina esto, porque, oigan, estamos jugando con las almas de la gente, por el amor de Cristo. No tomamos las cosas en serio. Se nos está yendo la gente al infierno. ¿Y nosotros trivializamos este asunto? Este pasaje también habla del purgatorio, nos dicen. ¿Y cómo? Bueno, no que ahí capítulo 3, verso 11 dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y ponga atención al verso 13, lo que dice, pero no, seguimos de largo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta. ¿Por qué? Porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿Qué otra cosa que el purgatorio? Dice ese texto. Ahí el pasaje habla claramente del purgatorio. ¿Por qué? Bueno, porque dice que el fuego va a probar las obras de las personas, aunque será salvo, dice, pero será probada la obra. Ahí está, que no lo ve usted, pastor, eso. Ese es el purgatorio, está más claro que el agua. ¿Cierto? Ante todo, tenemos que otra vez leer de qué está hablando Pablo. No de decir, bueno, estoy buscando... Sí, el católico lo que hizo es, en el siglo XVI, creemos que debe existir algún lugar previo al cielo. ¿Cómo le llamamos? Purgatorio. Lugar de purga o expurgación. Bueno, pero esto hay que probarlo. Y entonces vamos a buscar en la Biblia a ver si encontramos algún versículo que justifique la creencia del purgatorio. Y eso es lo que se hizo. Lo mismo con el papado y todo lo demás. Se vino con una idea de base filosófica, si se quiere, y luego vamos a buscar algún versículo que respalda la idea. O sea que no es Dios hablándonos, sino nosotros hablándole a Dios o al texto. Bueno, cuando nosotros venimos sin prejuicios y hablamos con el texto y le preguntamos, Pablo, ¿de qué estás hablando acá? ¿De purgatorio? Y entonces leemos, ¿de qué está hablando Pablo? Bueno, déjeme que le muestre de qué está hablando. Mire lo que dice, por ejemplo, y acá es donde está la base del asunto. Pablo dice en el verso 10, yo, segunda parte, puse el fundamento. Pablo está hablando de fundamento, no de purgatorio. Por eso hay que leer desde antes. Yo puse el fundamento. Verso 11, nadie puede poner otro fundamento. ¿Cuál? El que puso Pablo. Verso 12. Y si sobre este fundamento alguno edificare,
oro, plata, y qué sé yo, cualquier cosa. Entonces la obra de esa sobreedificación va a ser probada si es legítima, si se sostiene o no se sostiene. ¿Qué pasa? ¿Qué estaba sucediendo? Bueno, había un lío bárbaro en la iglesia. Había personas, lo lee al principio del capítulo 3, después léalo bien en casa. Algunos decían, yo voy a seguir a Pablo, yo estoy con Pablo. Otros decían, no, pero yo estoy con Cefas. Y había un fenómeno, un muchachito que predicaba que era un león, un tremendo expositor, que era Apolos. Y entonces se dividió la iglesia. Yo me voy con este, yo me voy con aquel, yo me voy con este. Y estaban destrozando la iglesia. Y Pablo, cuando recibió la información, otra vez, después léalo bien todo en casa, ahora por amor a la brevedad corro y le doy contexto. Pablo escribe la carta para decir, muchachos, pero paren. En la iglesia yo puse el fundamento, la enseñanza bíblica. Ustedes ahora están sobreedificando. Somos colaboradores de Dios, edificando al pueblo. Así que yo puse la base, ustedes ahora continúan sobre lo que yo puse. Si alguien construye algo que no es, Dios lo va a probar, lo va a poner a prueba. Y si eso no se sostiene, si no se mantiene, eso se va a consumir, va a desaparecer. A eso apunta el apóstol San Pablo cuando dice por fuego. Noten qué interesante, porque Pablo no está diciendo que los creyentes van a pasar por fuego, sino las obras que hagan. Pero mire el texto, por el amor de Cristo. No es la persona pasando por un fuego purificador. Lo que el creyente haga será probado, será purgado, para ver si realmente lo que hizo fue genuino, es estable. Y aquel que hizo cosas que no son inestables van a pasar. A eso apuntaba el apóstol Pablo, no a un purgatorio. Además, los cristianos jamás son descritos como pasando por fuego. En tal caso, podríamos apelar a Pedro cuando dice que pasamos por la prueba de nuestra fe, pasando por fuego, pero está hablando de la fe, no del cristiano. La fe templada en la prueba para hacerla más sólida, pero no un estado de purificación en una antesala al cielo. Hay muchos cristianos católicos muy honestos que reconocen que el texto tampoco enseña acerca del purgatorio. Y sin embargo insisten que algunos de los padres de la iglesia entendieron este texto en esos términos. O sea que se dan cuenta que no coincide la interpretación tradicional con la Biblia, lo reconocen, pero sin embargo se van detrás de los intérpretes o padres de la iglesia. Increíble. Le Goff, un escritor católico romano, reconoce, y esto lo digo literalmente de su libro, que la doctrina del purgatorio no la vamos a encontrar como teoría teológica en las Escrituras, sino en la práctica y experiencia de los fieles, una especie de piedad popular. Y sin embargo no hay un respaldo histórico de esta doctrina, sino hasta el siglo XII de nuestra era cristiana, y se confirma en el siglo XVI en la Contrarreforma, el Concilio de Trento que acabo de mencionarle, que se llevó a cabo en 3 secciones. La primera fue de 4 años, si no recuerdo mal, 1535, 1545, mejor dicho, 1545 al 49 para los que toman nota y quieren investigar más. La segunda sección fue, si no me falla la memoria, 1551-52 y la tercera 62-63. La primera duró 4 años, la segunda y la tercera 1 año cada una, y se discutió sobre este asunto. En suma, el purgatorio está basado en las siguientes cosas. Uno, es una escuela de interpretación alegórica de las Escrituras, es decir, de simbolizar todo lo que dice la Biblia. Segundo, depende mayormente de escritura no canónica, no autorizada, los apócrifos. Tercero, depende de una afirmación que se hizo recién en el siglo XII de nuestra era cristiana y confirmado después en el siglo XVI en la Contrarreforma. O sea que históricamente no lo encontramos, no tiene orígenes en la doctrina apostólica. A ver, pero, queridos, por favor, la misma iglesia dice que Pedro es el primer papa, y Pedro, que si es el primer papa, no enseñó esta cosa. ¿Me quieren decir qué es lo que estamos haciendo con Pedro? El primer papa, lo estamos tirando por la ventana. 4, no hay textos que enseñen
que enseñen abiertamente la doctrina del purgatorio. Y sin embargo, hoy día, irónicamente, y este es mi quinto punto, hoy, aunque no lo quiera creer, la doctrina del purgatorio todavía sigue sujeta a cambios. O sea que, como la tradición no da en la tecla con los cambios culturales y sociales, ahora se está revisando la doctrina para ver si le damos otra tónica. O sea que lo que creyeron los de la Contrarreforma ya está caducando, así que hay que ajustarla a la doctrina. De la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, no todos, y aparecerá por segunda vez. ¿Estás esperando a Cristo? Viene, y viene para darle a cada uno lo que le corresponde. Dice, y vendrá sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. ¿Quiénes son los que le esperan? Los pecados de muchos que han sido tratados, no todos, sino muchos, dice el contexto. Los hombres, hermano querido, mueren una sola vez y por lo tanto la doctrina de la reencarnación o la segunda posibilidad en el purgatorio es totalmente antibíblica. La Biblia dice eso. Segundo, después de la muerte, que no te quepa la menor duda, mi querido hermano y amigo, que viene el juicio. No la purgación, el juicio. Y el juicio ya vamos a mirar que es eterno. La palabra crisis en ningún momento incluye un proceso previo de purificación. Se va directamente a las llamas eternas del infierno. Ese es el veredicto de la palabra de Dios. Esto no es un juego. De haber algún proceso previo de preparación o que se antepone entre el juicio y la muerte, entonces dicho procedimiento estaría registrado en las Sagradas Escrituras. En conclusión, esta es una de las doctrinas más perniciosas que se ha enseñado en la Iglesia y se sigue enseñando. Estamos arrastrando a una cantidad de personas, como se hizo en el pasado, a las llamas eternas del infierno. Y no solamente se van al infierno esas almas que fueron engañadas, sino los engañadores que perpetraron esta falsa idea antibíblica se tiraron de cabeza al infierno. Unos ya están sufriendo, no tienen salida, y otros se están tirando hoy y otros se van a tirar mañana por no hacer caso a lo que dicen las Sagradas Escrituras. El apóstol San Juan en el capítulo 3, verso 18 del Evangelio dice, el que en él cree, esto es la persona de Cristo, no es condenado. Pero escucha, el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Esa frase, ya ha sido condenado, es una de las frases más descomunales que hay en la Escritura. Está en tiempo presente, es un pretérito perfecto, no presente, es un pretérito, un pasado perfecto. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que es algo que sucedió en el pasado, tuvo lugar en el pasado, terminó en el pasado, pero los resultados continúan. Jesús está diciendo, ya estamos condenados. No te hagas la idea de que si te mueres ahora vas a ser condenado. No, Señor, Jesús dijo, estamos ya todos condenados. Los buenos, los malos. Tu teología está toda torcida. Pensamos que los hombres son buenos y se hacen malos porque pecan. Por lo tanto, tienen esta posibilidad de purificarse. Jesús dijo, ya estamos condenados. Todos, sin excepción alguna. El hombre, porque nació en pecado, se va de cabeza al infierno. Y es por eso que Dios envió a Jesús a morir hace 2000 años atrás para venir a rescatar a algunos. De sacarnos de ese estado de condenación. No que vas a entrar en el estado de condenación. Ya estamos. ¿Me entiendes lo que te estoy diciendo? Ya estamos condenados. Dios en su gracia infinita está extendiendo sus manos para decir, agárrate de mí porque te quiero sacar de ese estado. Para traerte al estado de gracia. Y que entonces puedas, cuando partas de este mundo, en lugar de ir a juicio, entrar directamente a la visión beatífica, a la presencia gloriosa de Dios en Cristo Jesús. Mi querido amigo, tú y yo nos vamos al infierno.
toda la gente que esté afuera, familiares tuyos, hijos tuyos, padres tuyos, mis padres, mis hermanos, todos nos vamos de cabeza al infierno. Merecemos el infierno. Eso de que nosotros decimos, pero esta persona no es tan mala. Cuando decimos no es tan mala, quiere decir que tiene maldad. Tal vez no tendrá la maldad de aquel que colgaron al lado de Cristo, pero es malo de toda manera y la justicia divina demanda la muerte del pecador. Nos vamos todos al infierno. Yo te imploro en el nombre de Cristo Jesús, que sabiendo ahora que nosotros no vamos a ir a un purgatorio, sino que estamos para morir porque está decretado que mueras y después de esto el juicio, Dios está tirando un cable, te está mandando la salvación que es en Cristo para que te aferres a Él y te salves en el nombre del Señor. No des la espalda a esa salvación. No seas imprudente y necio. Esto es grave. Esto es serio. No existe tal esperanza de salvación como sostienen en algunos fueros, un falso salón de esperanza. Es necesario remover de una vez de nuestra idiosincrasia religiosa semejante escombro que nos impide el camino a esa bendita cruz de Cristo, dándonos una falsa esperanza de que en algún lugar tú vas a purgar tus pecados. No, Señor, eso es insultante. Dios envió a Cristo para purgar tus pecados de una vez para siempre. Y una vez que has sido justificado, entonces sí tienes paz para con Dios. Pero si mueres sin Cristo, no vas a descansar en paz. Esa es la gran mentira, que descanse en paz. No, Señor, no descansarás en paz. ¿Te aterra eso? Good. Me alegro. Porque lo que quiero es que te salves. No que te tires de cabeza al infierno. Y vayamos nosotros los cristianos y hablemos con los nuestros, con las personas que están a nuestro alrededor. No podemos dejarlas en este grado de ignorancia. Hablemos del mensaje de salvación para que podamos rescatar a lo menos a algunos de esa gran mentira, de esa falsa esperanza, que la única esperanza que les da es las llamas eternas del infierno. La semana que viene voy a desmitificar otra doctrina, que es el aniquilacionismo. Aquellos que creen que cuando muramos dejamos de existir. Bueno, ya vamos a ver si la Biblia respalda semejante idea. Señor, gracias te damos por abrirnos la mente y el corazón a tu palabra. Hemos sido engañados, se nos ha metido en la cabeza, Señor, una falsa esperanza, a tal punto que pensamos que podemos influenciar con los que ya murieron. Cuando tu palabra dice que viene el juicio, nosotros pensamos que podemos cambiar desde aquí ese juicio y convertirlo en bendición, camino al cielo. Cuando tú dijiste claramente, yo soy el camino al Padre, nadie viene a Él si no es por mí. Ayúdanos, por favor, Señor, a purgar nuestras creencias y de poder absorber lo que dice tu palabra, y en especial en este tema tan espeluznante que es el fuego eterno del infierno. A nosotros los que te conocemos, ayúdanos a hablar con los perdidos para llevarlos a los pies de la cruz, donde hay verdadera salud, fe y esperanza, Señor. Salvación en aquel que lo dio todo por nada. En cuyo nombre humildemente elevamos esta oración. Cristo Jesús. Amén.